Hola equipo, continúa la jornada donde lo dejamos en el capítulo anterior, en el desierto de Agafay, reparando los pequeños desperfectos que causaron el cruce de las zanjas. Llevamos 3 horas de ruta y muchos kilómetros por delante pendientes de recorrer. La imagen que nos acompaña de fondo es la imponente cordillera del Atlas. Nos encontramos en una gran llanura y al fondo divisamos esta espectacular imagen. Seguimos rodando por el desierto de Agafay y se encuentra lleno de actividades tanto de paseo en dromedario, buggy, quad y demás. Y circundamos por un lago, por el lago Lala Tucker Coast. Rodamos por un camino de tierra bastante compacto y aprovechamos de intentar recuperar el tiempo perdido en las paradas que hemos tenido anteriormente. Esta es una de las grandes imágenes de la ruta del día. Niños que nos encontrábamos nos saludaban y chocaban los 5 con nosotros durante todo el recorrido de los diferentes pueblos que fuimos rodando haciendo la ruta del día de hoy. En ciertos tramos nos costaba recalibrar la ruta y gracias a que ambos llevábamos la conexión de GPS, tanto Robin y yo nos íbamos complementando para buscar la salida idónea de los cruces. Nuestro compañero Robin y promotor de esta ruta, él hizo este recorrido en febrero, pero lamentablemente se encontró en época de mucha lluvia, que normalmente no llueve, pero todo este terreno, imaginen lo seco que es, transformado en barro y con subidas de río, que le fue imposible realmente terminar y avanzar en la ruta. Pues unos metros más adelante, aquí ya tuvo que cortar en la ruta, tuvieron que regresarse a Marrakech en aquella época. En esta imagen pueden apreciar que estamos circulando por el cauce de un río. Imagínense, todo esto lleno de agua, pues inviable, totalmente inviable. Uno tiene una perspectiva totalmente diferente de Marruecos. Se imagina que va a ser un país mucho más árido y seco, como el comienzo de nuestra ruta, pero según vamos avanzando y nos vamos acercando al Atlas, empezamos a ver más ríos que bajan con agua de hielo y zonas de bosque y verde. La cordillera del Atlas es un sistema montañoso que recorre a lo largo de 2.400 kilómetros el noreste de África. La cordillera recorre Túnez, Argelia y Marruecos, siendo su pico más alto el Toubkal con 4.167 metros al sudeste de Marruecos. Nosotros pasamos a los pies de él. El Atlas separa las costas del mar Mediterráneo y del océano Atlántico, del desierto del Sahara, y de hecho es uno de los factores que provocan la sequedad de este desierto. La población del Atlas es mayoritariamente bereber en Marruecos y en Argelia. En algunas lenguas bereber, los términos montaña son adrar y adras, y se cree que de estos términos son cognados del Atlas. Las montañas albergan una serie de animales y plantas que se encuentran sobre todo en África, pero también en Europa. Muchas de estas especies están en peligro de extinción y algunas ya se han extinguido. El clima suele ser fresco, pero los veranos son soleados y temperatura media de 25 grados. A 347 kilómetros al norte de Marrakech se encuentra en el yacimiento de Jebel Irhoud. Reveló la existencia de comunidades humanas establecidas entre 350 a 300.000 años antes del presente, las de mayor antigüedad del momento en el mundo, en el territorio actual Marruecos. Los yacimientos del periodo de la cultura capsiense se remontan al año 8000 a.C. Señalan una continuidad de ocupación durante la prehistoria, en tiempos en que el Magreb era menos árido. Muchos teóricos creen que la lengua bereber apareció al mismo tiempo que la agricultura y fue adoptada por la población existente, así como los inmigrantes que la trajeron. Análisis más modernos confirman que varios de estos pueblos han contribuido genéticamente en la población actual, incluyendo además a los principales grupos étnicos, es decir, bereberes y árabes, fenicios, sefardíes, judíos y africanos, subsaharianos. En el período clásico, Marruecos fue conocido como Mauritania, que no debe confundirse con el actual país de Mauritania. El norte africano, Marruecos y Fez
fueron lentamente conformados dentro del mundo mediterráneo por las colonias de intercambio y poblaciones fenicios en el período clásico. En el siglo IV a.C. se fundó un reino independiente de cultura bereber en la región, conocido como Reino de Mauritania, con capital de Volubilis. En el siglo I a.C. recibió influencia romana hasta que fue finalmente anexionado por el Imperio Romano en el 40 después de Cristo. Cuando Calígula mandó a ejecutar a su último rey en el siglo V, al desaparecer el Imperio Romano, la región cayó bajo dominio de vándalos, visigodos y posteriormente bajo el Imperio Bizantino, en una rápida sucesión. Sin embargo, durante este tiempo, los términos de las altas montañas permanecieron bajo el dominio de los habitantes bereber. Llevamos 5 horas de ruta sin parar y ya a alguno le está pasando factura en sus piernas. Estas son una de las imágenes que más se nos quedan en la retina el día de la ruta. Cuando pasábamos por los pueblos y los niños se acercaban a la orilla a chocarnos la mano, que era una alegría para ellos y tanto para nosotros. Después de los kilómetros que nos llevaba, nos daba más energía para seguir rodando. Nos encontramos en medio de un remolino de viento y de hojas y tuvimos que parar aquí para poder amainar un poco y seguir. En el siglo XV y XVI, Portugal emprendió una política de expansión en África, en lo que llamó el Reino del Algarve de Ultramar, que tenía por objetivo controlar la costa y acabar con la piratería. La primera iniciativa importante para el establecimiento de las plazas fuertes de África portuguesas, que fue la toma de Ceuta en 1415. Retratamos con la cordillera del Atlas de fondo nevado, Arcila y Tánger en 1471, Casablanca en 1515. En 1497, la actual población española de Melilla fue conquistada por los reyes católicos. Nos encontramos una zona de trialera con desprendimiento de roca que hay que conducir con mucho cuidado, que está todo reventado. Ni me quiero imaginar esta zona con lluvia, la cantidad de barro y lodo para intentar subir, que tenemos muchas curvas haciendo zigzag. Y vamos a llegar a la zona más alta de la ruta del día de hoy. Recordarles que vamos en una Yamaha XT 250. Mido 1,87 m y peso 118 kilos. La moto es muy pequeñita para las dimensiones mías, pero no toca de otra que coger mucha carrerilla en primera y meter segunda para intentar avanzar y que no se nos quede en la zona suelta. Aquí aprovechamos de parar para poner los chubasqueros, que empezó a chispear y estaba muy fresco el aire de la cordillera del Atlas. Llevamos 113 kilómetros recorridos y todavía nos quedan 87 kilómetros por delante, teniendo en cuenta que ya llevamos 6 horas imparables de ruta. Lo curioso de esta parte es que nos encontramos unos extranjeros que lo llevaban guías locales. La parte alta llegamos a 2.655 metros sobre el nivel del mar, que es el pico más alto de la estación de esquí de Oukaimeden. Atravesamos la montaña y bajamos sobre la estación. Esta estación se encuentra a 80 kilómetros al sur de Marrakech. La zona de esquí se encuentra entre 2.600 y los 3.200 metros sobre el nivel del mar y cuenta con 6 remontes. Hay algunos hoteles y establecimientos de alquiler de esquí en la zona. Es un destino internacional de boulder. El boulder es una modalidad de escalada que consiste en escalar bloques de roca o pequeñas paredes. Esta práctica empezó a ser popular en la década de 1970, pero no fue hasta principios de la década del 2010 que empezó a ser frecuentada por escaladores internacionales. Aquí podemos apreciar que la carretera está bastante estropeada en muchos tramos por caídas y demás. Y hay zonas que hay mucha pendiente. En una caída es muy peligroso precipitarse. Aquí paramos ya perdí la cuenta, para meter espuma y poder tener aire, un par de cubiertas, que es lo que habíamos hablado en la ruta anterior. Por no poner 2 kilos de presión, al final hubieron un par de compañeros con pinchazo. En la parte alta se pasó bastante frío y a medida que vamos descendiendo vamos encontrando una mejor temperatura. Marruecos tiene 446.550 kilómetros cuadrados.
Nos sorprendió ver durante todo el recorrido muchos pueblos pequeños y todos los pueblos tenían su población, sus niños jugando en la calle, gente trabajando y se ve mucha agricultura. Sigue haciendo frío, así que más adelante vemos una imagen de unos niños a la derecha, todos agachados y están alrededor de una fogata. Todos los pueblos, por más pequeños que fuesen, tenían todos su torre de una mezquita. Como pueden apreciar, toda la tierra arcillosa, esto circular con lluvia, es bastante peligroso. Marruecos, a lo largo de su historia, ha sufrido muchas inestabilidades políticas. Durante la Conferencia de Berlín en 1884, España obtuvo el reconocimiento de la colonia de posesión española en el Sáhara. El 30 de marzo de 1912 se firmó el Tratado de Fez. El sultán Mulay Hafid firmó dicho tratado, convirtiendo Marruecos en un protectorado de Francia. El 27 de noviembre de 1912, España y Francia acordaron el establecimiento del Protectorado Español de Marruecos. Francia y España controlan la hacienda, el ejército y la política exterior de Marruecos en sus respectivos protectorados. En teoría, esto no supone ocupación colonial, están regulados por tratados y Marruecos es un estado autónomo protegido por Francia y España, pero bajo soberanía del sultán. En la práctica, Marruecos se convertía en colonia de Francia y España. Especialmente en 1930, la ciudad de Tánger, junto al estrecho de Gibraltar, obtiene carácter de zona internacional por el Estatuto de 1923. Las autoridades de Francia, España y el sultán Muley Yusuf fue desafiada en numerosas ocasiones por tribus rebeldes. En la parte francesa, Al-Hiba presentó resistencia en 1912 y 1919 en la zona de Marrakech. En la española, Abd el-Krim incluso proclamó la independencia de la República del Rif, con financiación y apoyo de los enemigos de Francia y España. En las zonas de Yebala y Rif, las Kabilas libraron la guerra del Rif contra España. Tras la derrota del desastre de Anual en 1921, con la masacre de más de 11.000 soldados fieles a España, entre indígenas y españoles, los ejércitos español y francés desembarcaron en las costas del Al-Hucemas en 1925, en la primera operación anfibia de la historia militar moderna y lograron la pacificación del territorio. En las imágenes anteriores paramos para ver si podíamos solucionar lo del pinchazo, pero en realidad la espuma nos había endurecido bastante las cubiertas y podíamos llegar tranquilamente a Marrakech. Gracias a la espuma no se complicó la ruta que teníamos prevista, ya que llevábamos una sola cámara de recambio. Durante la época del protectorado se llevaron a cabo inversiones en infraestructura como puertos, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Además, se edificaron universidades y hospitales con los estándares sanitarios europeos. Algunos ejemplos como el Hospital de Tetuán o el Hospital Español de Tánger, Universidad Politécnica de Tetuán, el Ferrocarril de Tánger, la zona industrial de Casablanca. Se emplearon también obras para aprovechar mejor los recursos hídricos, como presas y canales que permitieron la modernización, mejora y ampliación de los cultivos, como la pionera presa de El Cancera. En Marruecos, el francés es la lengua del comercio. La enseñanza superior se imparte en francés. En cambio, el idioma español se encuentra en las regiones del Rif, Yebala y Tarfaya, debido al pasado que conformó de protectorado español en Marruecos. Conquista musulmana del Magreb que comenzó a mediados del siglo VII en el 682 y la llevó a cabo el Califato de Omeya. Fue completada a principios del siglo VIII. Trajo tanto la lengua árabe como el Islam a todas las religiones del norte de Marruecos. Ya salimos a carretera y ya vamos de camino a Marrakech. Llevamos 9 horas de ruta y al final, como tenía calculado Robin, justo nos dio la autonomía de 200 kilómetros,
Todos llegamos con los tanques prácticamente secos. Marrakech está muy bien organizado, tiene un carril en el arcén especial para las motos. Terminamos la jornada con la satisfacción de haber podido culminar el track, que Robin en febrero lamentablemente no pudo culminar. Llegamos al hotel, nos duchamos, cambiamos y a comer algo porque prácticamente no comimos nada durante todo el día. Solo engañamos al estómago en una de las veces que paramos a echar espuma a una goma picada. Iremos a cenar a la plaza Yema El Fna. Tenemos una vista de la imponente mezquita de Kutubía, una foto emblemática de la visita a Marrakech, y tanto el visitar también su plaza, que es muy pintoresca con todos sus puestos de comida, artesanía y demás productos de souvenirs típicos de Marruecos. Ya nos tenemos que recoger, que mañana tenemos otro día más de ruta con 200 kilómetros por delante.